Muy buenas noches a nombre del señor. Muy buenas noches a nombre del señor rector, vicerrector y el director ejecutivo. Damos una cordial bienvenida al webinar rumbo a la apertura del diplomado en Derecho Minero y Ambiental. Es un grato placer para la Universidad de San Francisco Javier y su centro de estudios de posgrado contar con la presencia de dos grandes referentes de la minería y el contexto ambiental de nuestro país. Saludamos al doctor Héctor Córdoba, un referente de la minería nacional, de profesión ingeniero metalurgista, con diversos posgrados e investigaciones en el área, con una amplia trayectoria profesional, viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, presidente ejecutivo de Conmigol, gerente de varias empresas mineras nacionales y asesor de mineras extranjeras, reconocido investigador y docente universitario, con diversas publicaciones en el área. De igual manera, es un grato placer presentar a la doctora Eufemia Sánchez, alumna y formada en nuestros claustros universitarios, en nuestra universidad. Comunicadora social y abogada, cuenta con un doctorado de estudios de la mujer realizado en la Universidad de Granada en España, una maestría de relaciones internacionales en la Universidad Andina del Ecuador, con una amplia trayectoria profesional como consultor internacional en derechos humanos y relaciones internacionales, con gran experiencia legislativa y políticas en temas migratorios, como profesional de organismos internacionales de la ICID, HIT, Naciones Unidas, consultora de empresas mineras y con investigaciones en el ámbito medioambiental, reconocida docente universitaria y de gran trayectoria investigativa. De igual manera, saludamos al licenciado Nelson Millanes, responsable de diplomados, y a todo el personal administrativo del CEPI. Distinguidos expositores, muy buenas noches. Tienen la palabra. Buenas noches, Manuel, y a todas las personas que han hecho posible este evento y también a todas aquellas que están organizando el diplomado, que pronto nos podrá tener juntos otra vez en las aulas universitarias. Es para mí un honor y un placer compartir con ustedes esta noche, particularmente con Eufemia, que es una referencia singular en este ámbito del derecho ambiental y la minería. Entonces, por favor, adelante, Eufemia. Está sin micrófono. Muy buenas noches a las autoridades de la universidad. Gracias, Manuel, por esta invitación y un placer compartir esta plataforma en este momento con el doctor Córdoba, a quien aprecio y admiro mucho, y creo que es una ocasión excepcional la que presenta esta propuesta del diplomado en Derecho Minero y Ambiental, por contar justamente con una persona de la trayectoria, el conocimiento académico, pero la práctica, sobre todo en el campo de la minería en Bolivia. O sea que bienvenidas y bienvenidos a todos los participantes que esta noche muestran su interés también en acompañarnos y seguir su proceso formativo de posgrado. Doctor, yo he preparado una lista de preguntas, digamos, para que podamos orientar nuestra conversación, para aportar lo que sería la construcción de este diplomado en Derecho Minero y Ambiental. Entonces, quizás para poner a los interesados en contexto, sería interesante que usted nos pueda compartir un poco sobre el contexto actual de la minería en Bolivia. Muchas gracias, Eufemia. Con la venia de Manuel, de las autoridades de la universidad, entonces paso directamente a responder las preguntas y empezamos con esto del contexto. Desde hace unos años, la minería nacional ha recuperado un protagonismo que lo había perdido a fines del siglo pasado. Y esto en gran parte porque los precios de los metales en el mercado internacional han comenzado a subir y han llegado a batir récords históricos, salvo en el caso de la plata. Todos los otros metales durante el periodo que va de 2010 a 2022, pues han batido récords históricos. Y actualmente la minería se ha convertido en el sector que exporta más para Bolivia.
En los últimos años, más del 50% de las exportaciones bolivianas provienen del sector minero metalúrgico, que es algo ya muy, muy serio, muy complejo. Pero el aporte al PIB no es tan grande. Estamos hablando de un aporte menor al 6%. Sin embargo, en la generación de divisas es el principal aportante. Y dentro del sector minero habría que distinguir lo que es la minería aurífera, porque el oro es el principal producto de exportación de Bolivia, que ha superado al gas, ha superado a la soya, ha superado a todos los otros productos que exporta Bolivia. El año pasado, Bolivia ha exportado más de 3.000 millones de dólares de oro, 3.073 millones de dólares de oro, que lo ubica en el primer lugar de los artículos de exportación. Por otro lado, en la parte laboral, la minería no es una actividad de un uso intensivo de mano de obra, es más bien de uso intensivo de capital, aunque extrañamente en nuestro país la minería genera empleo, porque hay las cooperativas mineras. De los tres actores reconocidos por la Constitución, las empresas privadas, las empresas estatales y las cooperativas, las cooperativas mineras generan pues legalmente 140.000 empleos, pero emplean a más de 100.000 personas, particularmente en la minería aurífera, de modo que estamos hablando de casi 250.000 personas ligadas a la minería cooperativizada. En la minería de las empresas privadas tenemos menos de 15.000 trabajadores entre las empresas privadas y la Corporación Minera de Bolivia. Y los principales metales que exporta Bolivia son el oro primero, la plata, el estaño, el zinc y el plomo. Estos son nuestros principales metales de exportación, aunque la mayor parte de estos metales, exceptuando el oro, que es un caso singular, exportamos como si fueran simplemente minerales concentrados. Hemos extraído de la mina el mineral y hemos descartado la tierra que le estaba acompañando y exportamos así directamente. Eso perjudica económicamente al país en gran medida porque sufrimos descuentos sensacionales en el proceso del comercio. En cambio, en el caso de la Corporación Minera de Bolivia, que exporta toda su producción como metálico, vendemos estaño metálico, cobre metálico, bismuto metálico, que salen de las minas de la Coñbol, y en esos casos logramos recuperar el 100% del valor del mineral, no solamente del metal principal, sino también de los elementos acompañantes. Pero el 92% en general de los minerales exportamos como minerales, no como metálicos. Entonces, perdemos mucho dinero por esta limitación. Por otra parte, también el efecto multiplicador de la minería en la economía local, en la economía nacional, es bien pequeño porque el 72% de los insumos que requiere la minería los tenemos que importar. En cambio, nuestro aporte local es solamente del 22% y casi nos limitamos a aportar con servicios. Este es el contexto dentro del cual nos estamos moviendo actualmente y, como dije antes, el oro es el principal metal de exportación en valor, porque en peso, ustedes saben, el oro vale mucho y basta exportar 54 toneladas para obtener 3.000 millones de dólares. En cambio, el zinc, exportamos 1,5 millones de toneladas de concentrados de zinc y obtenemos pues menos de la mitad de lo que exportamos en el oro. Pero esa es la situación real. Gracias, doctor. A mí me gustaría retomar respecto de este contexto. Usted ha mencionado cuáles son los tres actores principales en la minería boliviana, que tenemos por un lado a la minería estatal, ¿no es cierto?, la minería privada y las cooperativas mineras. Si usted nos podría dar un pantallazo sobre cada una de estas áreas de la minería y cómo operan en nuestro país, digamos, en términos legales y en términos de aporte también a la economía nacional, creo que sería interesante para los participantes que nos acompañan. Gracias, Eufemia. La Constitución Política del Estado reconoce para todos los sectores de la economía nacional 4 actores:
las empresas privadas, las empresas públicas, las cooperativas y las empresas sociales comunitarias. En el sector minero, extrañamente, se ha eliminado la última categoría, es decir, solamente son válidas las empresas privadas, las empresas estatales y las cooperativas mineras. Y el peso de estos tres actores es bastante diferenciado. En volumen, la empresa privada es la que más exporta de nuestro país, porque es la que exporta el 83% del zinc que producimos, que es el metal más voluminoso de nuestra exportación. Las cooperativas en volumen explotan el 30% y la Comibol un 10%. Pero en valor, las cooperativas exportan el 55% del valor de los metales que exportamos porque exportan oro. Prácticamente el año pasado el 99,5% del oro está registrado a nombre de las cooperativas y ese 0,5% restante en parte es la Comibol y en parte la empresa privada. Cada una de estos actores tiene sus distintas formas de encarar la relación con el Estado. La Comibol, por ejemplo, es constitucionalmente propietaria de grandes yacimientos en el país que fueron nacionalizados en el año 1952 y que constitucionalmente también no se le puede quitar. Entonces es propietaria de varios yacimientos riquísimos en el país. Varios de estos yacimientos han sido entregados bajo distintos tipos de contratos a las cooperativas o a empresas privadas. Tenemos, por ejemplo, dentro de las grandes empresas que tiene la Comibol, Colquiri, Bolívar, Porco, que fueron entregadas a las empresas privadas. El año 2012, Colquiri volvió a ser administrada directamente por la Comibol. Y otras minas del sur del país, sobre todo, todas las minas de lo que era el grupo Quechisla, están en manos de cooperativas, así como las minas del sector de Caracoles, Biloco, después también en Oruro tenemos San José, todas están arrendadas a cooperativas. La Comibol administra prácticamente la operación de Huanuni, la operación de Corocoro y una operación que es relativamente pequeña, que es la de Capuratas, pero tiene fundiciones. La fundición de Vinto, donde se funde la mayor parte del estaño que exporta Bolivia, tiene otra fundición de bismuto en Telamayu y la planta hidrometalúrgica de cobre que produce cobre electrolítico de alta calidad. También Carachipampa, la planta de Carachipampa es de la Comibol, pero no está produciendo como debería ser por distintos factores que podríamos analizarnos más tarde. En esta fundición se podría producir plata, plomo y otros acompañantes de los minerales. Y entonces la Comibol de los distintos actores es la única organización que exporta prácticamente el 100% de su producción como metálico, lo que le permite obtener grandes utilidades comparadas con las utilidades que reciben las empresas privadas o las cooperativas. Las empresas privadas son escasas en el país, pero administran las operaciones más grandes. Tenemos como una empresa privada pura a la empresa minera San Cristóbal, que opera en el sur del país y tiene una operación a cielo abierto, es decir, no es una minería con galerías, no es una minería subterránea, es una minería que va desmontando toda una estructura de cerros y todo lo que se encuentre a su paso en grandes volúmenes. Cada día la empresa minera San Cristóbal mueve aproximadamente 150.000 toneladas de mineral. Eso es prácticamente un cerro cada día que hace desaparecer. Y otras empresas privadas operan áreas de la Comibol o minas de la Comibol, como Sinchihuayra, que está operando Bolívar y está operando Porco, o Pan American Silver, que opera la gran mina de San Vicente. Y estas relaciones entre las empresas privadas y la Corporación Minera de Bolivia pues permiten a unos y otros un cierto margen de seguridad y el aporte de estas empresas al Estado es menor al de la Comibol pura porque solo exportan concentrados de mineral.
Y hay empresas privadas que han ido cambiando de dueño en los últimos años. Antes teníamos, por ejemplo, Chinchihuayra, que estaba en manos de una de la más grande empresa minera del mundo, que era Glencore. Pero el año pasado Glencore se ha ido y ha dejado sus empresas a un grupo mexicano que se llama Minera Santa Cruz. La minera San Cristóbal estaba en manos de Sumitomo, una empresa japonesa gigantesca que no solamente se dedica al sector minero, sino también a otros rubros, pero que también se ha ido del país a fines del año pasado y ha dejado su espacio a una empresa minera canadiense que se llama justamente San Cristóbal Mining Company. Y de estas empresas grandes, solamente la Pan American Silver, que administra San Vicente, permanece en el país. Después hemos visto reducirse los volúmenes de estas empresas a empresas junior pequeñas. En cuanto a las cooperativas tienen dos líneas de trabajo, las cooperativas tradicionales y las cooperativas auríferas. Las cooperativas tradicionales se comportan como verdaderas cooperativas porque tienen que trabajar sobre todo en galerías, haciendo minería subterránea, y al hacerlo, no pueden hacerlo pues individualmente, tienen que organizarse verdaderamente como cooperativas para sacar adelante su trabajo. En cambio, la cooperativa aurífera casi no funciona como cooperativa. Una vez que obtienen el área, mediante un contrato que firman con la autoridad jurisdiccional administrativa minera, se reparten espacios del área entre los distintos socios de la cooperativa y cada uno hace lo que puede en el área que le ha tocado. Y por eso tienen que contratar a otra gente para que les ayude, y por eso las cooperativas auríferas tienen una gran cantidad de personal que trabaja para ellos. Eso está prohibido por la ley de cooperativas, pero sin embargo se hace de esta manera. En las cooperativas auríferas, en la mayor parte de los casos también, 75% de los casos trabajan en yacimientos aluviales, en el lecho de los ríos o en las zonas aledañas a los ríos. Solamente el 25% trabaja con minería subterránea, ¿no? Extrayendo el mineral de la roca. Hay una diferencia de tratamiento entre los dos. Lamentablemente casi todas las cooperativas incumplen una o varias de las normas que rigen el sector. Para empezar, diríamos que menos del 15% de las cooperativas tienen licencia ambiental. Es obligatorio tener licencia ambiental. Después Eugenia nos aclarará más de este tema, pero menos del 15% tienen ese permiso. Por otro lado, también está prohibido que tengan trabajadores que no sean socios de la cooperativa, y casi todas las cooperativas auríferas sí tienen trabajadores que no son socios. Además, todos los operadores, cuando extraen un recurso mineral de un territorio, deben compensar al territorio con un porcentaje del valor del mineral que están extrayendo. A eso se le llama la regalía. En general, para los distintos metales, la regalía es 5%. La plata, que ya es un metal más valioso, pagaría 6%, y el oro, que es el más valioso de todos y el más fácil de obtener, 7%. Pero por algunos acuerdos de carácter sobre todo político, las cooperativas pagan solo 2,5% como compensación al territorio, casi la tercera parte de lo que deberían pagar. Además, en el sector minero, los operadores mineros pagan el impuesto más alto de todos los sectores, en cuanto a las utilidades se refiere. El impuesto a las utilidades de empresas para todos es 25%, menos para minería, que es 37,5%, por las elevadas cotizaciones de los metales en el mercado internacional. Pero lamentablemente las cooperativas no pagan ni el 25 ni el 12,5% adicional, cero. Pagan cero al Estado. De modo que la minería, de todo el valor que se extrae de mineral, solo aporta al Estado con un 9%. Y esa es en realidad así una síntesis de lo que ocurre con los distintos actores y su forma de operar, Eugenia. Muchas gracias, doctor. Yo solamente aprovechando, digamos, esta oportunidad para que los participantes conozcan un poco más, usted se ha referido al oro, al estaño, al zinc, digamos, y la plata como los principales
minerales que explotamos y exportamos en este momento. Pero sabemos que en el ámbito de la coyuntura nacional actual, la mirada del gobierno y de los inversores extranjeros también está puesta sobre el litio. Si nos podría comentar algo muy cortito, digamos, alrededor del litio para entrar en temas de coyuntura. Gracias, Eugenia. El litio es un metal que se ha puesto de moda hace ya algunos años. Bolivia en particular ha intentado arrancar con un proyecto el año 2008, el 1 de abril prácticamente del 2008, se creó el proyecto de industrialización de las salmueras, casi específicamente del salar de Uyuni. Y se definió una estrategia que toma 3 fases. En una primera fase se iba a determinar la tecnología que se iría a utilizar y se montarían algunas plantas piloto para probar esta tecnología. En una segunda fase se entraba a una producción ya de tamaño industrial de cloruro de potasio, que es el principal acompañante del litio en el salar de Uyuni, y de carbonato de litio. Inicialmente se había diseñado que se iría a producir 700.000 toneladas al año de cloruro de potasio y 30.000 toneladas al año de carbonato de litio. Luego el proyecto se ha reducido a la mitad. Y en la tercera fase entraba ya la industrialización, que era la fabricación de baterías de litio. La tecnología que se determinó en la primera fase fue la de evaporación en piscinas. La salmuera que sale del salar tiene una concentración muy baja de litio. Entonces hay que elevar esta concentración evaporando el agua. Y al evaporar esta agua en las piscinas, primero se precipita el cloruro de sodio, que es la sal común. Luego, cuando empieza a precipitarse el potasio, se lleva a otra piscina donde se precipita el cloruro de potasio. Cuando ya se ha terminado de precipitar el potasio, se lleva el líquido a una planta para obtener de ahí el carbonato de litio, porque ya la solución está bastante concentrada. El salar de Uyuni tiene 2 dificultades para esta tecnología. La primera es que la concentración de litio es verdaderamente muy baja, y la segunda, que la concentración de magnesio es muy alta, y la presencia de magnesio perjudica todo el resto de los procesos. La ejecución del plan boliviano se ha cumplido la primera fase, se ha cumplido la segunda fase a medias, porque las 2 plantas tienen la mitad de la capacidad. La planta de cloruro de potasio ha arrancado el 2018 y hasta ahora no ha operado ningún año a un porcentaje mayor al 25% de su capacidad instalada. La planta de carbonato de litio ha sido terminada de construir estos días con una demora de 4 años y todavía está en proceso de arrancar. Sin embargo, ya nos ha anunciado el ministro que no va a trabajar a más del 20% de su capacidad, porque justamente tiene el mismo problema que la planta de cloruro de potasio. La cantidad de piscinas que deberían estar funcionando es mucho menor a la que se había programado por los líos que han empezado el año del COVID, del año 2020, y después no se ha podido reparar la situación. El gobierno ha intentado desde el año 2021 dejar atrás la tecnología de evaporación en piscinas y sustituirla por la extracción directa de litio. Se ha convocado un grupo de empresas, 19 se han presentado, se escogieron 8, de ahí se eliminaron 2 más, y a las 6 restantes, chinas, rusas sobre todo, se les ha ido adjudicando la explotación de una u otra parte de los salares del país. No se conoce todavía ningún contrato con estas empresas, sin embargo ya se ha anunciado que entre todas, entre las dos grupos rusos y dos grupos chinos y el ruso, van a tener una producción anual de aproximadamente 100.000 toneladas de carbonato de litio. Ya no se ha hablado de la industrialización. Nos hemos quedado en el nivel de la explotación de la materia prima y su exportación. Yo creo que en parte influidos por lo que ha ocurrido el año pasado. En realidad, desde mediados del año 2021, hasta fines del 2022, el carbonato de litio ha visto crecer su cotización en el mercado internacional de manera vertiginosa. De menos de $10.000 la tonelada en enero, febrero del 2021, en noviembre del 2022 ha llegado a valer $86.000. Es decir, prácticamente 10 veces más. Nunca en la historia de la humanidad se había visto algo similar. Entonces yo creo que eso ha hecho pensar
a las personas que toman decisiones de que esto iría a continuar indefinidamente y que sería una gigantesca ganancia la que obtenga el país por exportar simplemente materia prima otra vez. Porque el costo de producir una tonelada de carbonato de litio, en el peor de los casos, está alrededor de $6.000. Por lo tanto, si valía $86.000 la tonelada, teníamos una utilidad de $80.000, y si producíamos las 100.000 toneladas programadas, estaríamos hablando de una utilidad anual de $8.000 millones para el Estado. Pero ese es un sueño, porque la cotización del litio ha bajado a menos de 25.000 estos días, y si quisiéramos ingresar al mercado con 100.000 toneladas, haríamos que baje a 5.000, inclusive, porque sería casi meter la cuarta parte del mercado a la circulación, y eso ha de desestabilizar cualquier tipo de comercio que haya. Y ya no se ha hablado, decía, de la producción industrial de las baterías, que antes era el objetivo principal, pero que a mí me parecía más un sueño que una cosa real, porque en Bolivia no tenemos desarrollada la industria básica, tendríamos que importar prácticamente todos los insumos, el aporte local sería solamente el litio, y importar todos los insumos y reexportar la batería nos haría quizás poco competitivos en el mercado internacional. Oye, como ustedes ven, colegas que nos acompañan en este webinar, el conocimiento del doctor Córdoba del proceso minero, de la explotación, de las inversiones extranjeras, ahora de las nuevas tecnologías que se están aplicando para la explotación del litio, creo que nos darían para quedarnos en un webinar mucho más largo. Nosotros habíamos planificado justamente con el doctor Córdoba a abordar otros temas como el contexto de la ley del oro, la explotación irracional del oro y las afectaciones a los pueblos indígenas, todo esto vinculado con las afectaciones a derechos humanos, las dificultades ambientales acerca del mercurio, algunos otros problemas vinculados también con el contrabando del mercurio, que sabemos que hoy día son noticia. Sin embargo, vamos a excedernos en el tiempo. Entonces, yo más bien me atrevería a invitar a las personas que nos acompañan esta noche a que puedan hacer sus preguntas al doctor Córdoba a propósito de las temáticas que hemos podido delinear en este tiempo. Sin embargo, Eufemia, yo creo que sería conveniente, así aunque sea en pequeñito, que nos hable usted del contexto de la ley del oro, la explotación irracional, la fiebre del oro que estamos viendo en el país, y el uso desmesurado del mercurio, las consecuencias para la salud humana, y tocar quizás un poquito las declaraciones del ministro de Medio Ambiente hoy día, que hacen tambalear toda la estructura lógica de la administración estatal sobre el tema del medio ambiente y la salud humana. Gracias, Héctor. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes habrán visto que ha sido noticia nacional y seguramente seremos otra vez objeto del ente internacional que el ministro de Medio Ambiente declare que personalmente ha jugado en su infancia con mercurio y que por lo tanto no puede certificar los daños que este metal ocasiona en la salud de los seres humanos. Me parece inaudito que una persona que esté al frente de una cartera del Estado tan importante digamos, se lance con un comentario de esa naturaleza que puede, digamos, ser mal visto, mal interpretado y sobre todo, digamos, técnicamente no corresponde a una autoridad de esa naturaleza, ¿no? En fin, creo que para eso mismo está la academia, para ser crítica en este sentido. Y respecto de los otros contextos, Héctor, como usted decía, la ley del oro que este año ha ocupado las primeras planas de todos los periódicos, es una ley que, digamos, concentra un poco los asuntos principales que están vinculados con el derecho minero, pero sobre todo con la economía nacional. Y llama la atención también que en Bolivia la forma de abordar la el debate de la ley del oro no se haya concentrado en el cuerpo normativo, ni se haya concentrado en el fondo de la norma, ni en la modificación que esta norma propone en términos económicos para la venta de las reservas internacionales y para los procedimientos legislativos que tienen que ver con el Banco Central de Bolivia y la Asamblea Plurinacional. Sin embargo, y usted lo ha señalado, digamos, en diversas ocasiones de su exposición,
los actores que están detrás de la minería son los que más llaman la atención por su forma de participación en el contexto nacional. Y es decir, a los mineros cooperativistas y sobre todo los mineros auríferos, se les da una palestra muy importante de negociación y de protagonismo frente a la toma de decisiones que debería estar a cargo de, digamos, la estructura institucional, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Planificación, el Banco Central de Bolivia, y sin embargo, quienes toman las decisiones finales, digamos, y quienes además establecen en una negociación abierta los cánones impositivos que van a pagar son los propios mineros cooperativistas. Entonces, creo que ese es uno de los elementos, digamos, que este diplomado va a permitir analizar, no solo en términos legales, sino también, digamos, desde la sociología, desde la política y desde las diversas áreas de los participantes, porque considero que la minería, el contexto actual y sobre todo estos vínculos que tiene con la necesaria protección del medio ambiente que tenemos como responsabilidad constitucional, nos ofrecen un panorama amplísimo para estudiar, para debatir y sobre todo para mejorar las capacidades de los profesionales bolivianos. Creo que eso, Héctor, digamos, de manera general sobre la ley del oro y sobre las afectaciones ambientales. Hace pocas semanas ha habido el foro panamazónico, ¿no es cierto?, donde se ha revisado nuevamente la responsabilidad que tienen los estados de proteger justamente a las poblaciones y sobre todo los ríos y afluentes que están cerca de las empresas que explotan oro del uso irracional del mercurio, porque está comprobado que el uso desmesurado del mercurio contribuye, digamos, no solamente a dañar la naturaleza, sino la salud de los pobladores y de las futuras generaciones. Es decir, no se habla de una contaminación solamente de hoy, sino que es una contaminación que puede afectar la lógica de la sostenibilidad en la explotación minera. Entonces, creo que estos elementos serían muy interesantes de poder abordar y de poder debatir más profundamente desde las responsabilidades de las instituciones que administran el tema minero, pero también desde la academia y desde las empresas privadas que también son parte de este complejo que finalmente aporta tanto al país y que sin embargo vemos que tiene una potencia, digamos, mucho mayor para poder enriquecer las arcas nacionales y con lo que se podría generar mayores ingresos para el país y ojalá una mayor y mejor distribución económica. Ese es mi comentario, Héctor. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Ahora sí, pasaremos entonces. Muchas gracias por todo lo que ha hecho Eugenia, porque eso nos aclara y nos desafía, ¿no?, para lo que ha de venir adelante en nuestro diplomado particularmente y luego en la proposición de soluciones al gran conflicto que tenemos con la minería nacional. Pues ahora está abierto entonces el espacio para escuchar las preguntas, consultas, opiniones de todas las personas que están participando de este momento y de este espacio. Así es. Por favor, tenemos a Luis Fernando Peñalosa con la mano levantada. Adelante. Muchas gracias. Gracias por este seminario. Felicidades al doctor Córdoba. Realmente mucha información. Lo felicito y también, claro, a la universidad y por esta iniciativa. Mi pregunta es claro que el sector cooperativista minero aurífero está enriqueciéndose a costa del país, de la gente y del pueblo boliviano, con importantes efectos ambientales, ¿no? Y que nuestras leyes de repente no están siendo suficientes para poder controlar esto, ¿no? Tanto las leyes mineras como ambientales. Entonces, ¿cuál sería el camino para mejorar esta situación o para cambiar esta situación, ¿no? Para establecer un límite y un mayor y mejor control sobre todo de la minería aurífera. Gracias. Gracias, Luis Fernando. Voy a responder una parte y después Eugenia seguramente va a complementar y va a mejorar todo lo que voy a decir. Pero el marco normativo que tenemos es bastante complejo. Lo que se ha puesto en evidencia durante estos años es las limitaciones y hasta podríamos decir la incapacidad del gobierno de hacer cumplir justamente esas normas.
Hay normas ambientales, hay normas laborales, hay la ley de cooperativas, regalías, impuestos, pero no se cumplen. Entonces, probablemente lo que hay que analizar y sacar como conclusión es que no es cuestión de dar normas duras, normas drásticas, sino normas que se puedan cumplir y que el Estado pueda hacer cumplir. Y lo que yo propondría, por ejemplo, es que el control que está limitado al SENECOM, que es el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales y Metales en el país, sea descentralizado, porque la capacidad del SENARECOM se ha visto sobrepasada en todos los ámbitos. Entonces, descentralizar hacia las gobernaciones, hacia los municipios e inclusive hacia las comunidades podría ser una solución, ya que estos niveles subnacionales son los verdaderamente interesados en recibir la regalía adecuada, ¿no? Ese es un punto importante. Luego también el problema grande del sector cooperativo es que se ha convertido en el refugio de los desempleados y los subempleados en el país. Por lo tanto, hay que atacar la raíz de esto. Tenemos limitaciones para generar empleo, pues hay que ver cómo logramos la inversión privada, porque el Estado ya no da más. La inversión privada para que genere estos empleos alternativos donde puedan recalar todos aquellos compañeros y compañeras que ahora están lamentablemente sacrificando su salud, su vida misma, contaminándose con el mercurio en la explotación del oro. Y luego también hay otras medidas puntuales que podríamos tomar y que no las menciono siquiera acá porque van a ser parte de lo que vamos a hablar en el diplomado más tarde. Pero le pediría a Eufemia que complemente todo lo que yo acabo de decir. Yo, Héctor, gracias por su generosidad. Yo creo que usted lo ha dicho todo. Sin embargo, y sostengo, digamos, que el tema de las reformas estructurales es fundamental y, digamos, desde el ámbito legal, efectivamente, planificar una política pública, una política legislativa, es decir, una norma que sea cumplida y que además tenga la capacidad de verificar si se está cumpliendo. Y ahí yo creo que también la Asamblea Nacional tiene un papel importante, no solamente en la emisión de las normas, sino y sobre todo en su papel de fiscalizador, que finalmente vemos que hay esos desajustes, ¿no? Y luego varias instituciones, digamos, del complejo nacional que tienen a su cargo diversas competencias respecto de la minería, también, digamos, ejercer no solamente sus competencias y sus atribuciones, sino también formarse justamente, digamos, con mayor especialidad y con mayor capacidad crítica para poder abordar los problemas concretos que nos ofrece la minería y que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de mejorar y que además podemos hacerlo. Entonces, yo creo que por ahí va, digamos, la interpelación también individual, yo como sujeto, desde dónde aporto en mi institución, ¿no es cierto?, para reconducir las políticas que estén con algunas fallas o reconducir la política pública, la normativa o los comportamientos de los agentes. Creo que por ahí va. Tenemos en el chat un par de preguntas, Eufemia. La Sí, primera yo que le nos leo. dice... ¿Qué Adelante, opina por favor. sobre la retardación que existe en la consolidación de contratos administrativos mineros y qué solución se podría plantear? A ver, Yesenia Salamanca. el tema de la retardación en la consolidación de los contratos administrativos mineros es algo grave. Primero hay que ver que hay como dos líneas acá. La Constitución Política del Estado ha definido una transformación del derecho minero, que antes era un derecho real, un derecho propietario del yacimiento, ahora se ha convertido en un derecho de uso y aprovechamiento del yacimiento. Antes había lo que se llamaban las concesiones mineras y ahora ya no existe esto y eso ha sido sustituido por una relación contractual mediante un contrato administrativo que obliga a todos los operadores mineros a transformar la concesión que tenían antes en ahora un contrato. Y lamentablemente estamos con una velocidad tan lenta de la adecuación que inclusive con lo que se ha conseguido, lo que los operadores mineros han conseguido, de que esos nuevos contratos no pasen a la aprobación de la Asamblea Legislativa, a pesar de eso,
es mínima la cantidad de contratos aprobados, por un lado. Por otro lado, para los contratos nuevos que pasan por la firma de la JAM primero y luego son entregados a la Asamblea Legislativa para su aprobación, acabamos de ver que 23 de estos contratos han sido rechazados por la Comisión Especializada de la Cámara de Senadores. Y se han mencionado varios factores, entre ellos que la ley de minería prohíbe llevar a cabo actividades en áreas, en determinadas áreas, por ejemplo, cerca de caminos, cerca de cementerios, en medio de las poblaciones, cerca de las cabeceras de cuenca, y cerca de aeropuertos, etc. Y prácticamente los 23 contratos estaban violentando esto. Y se decía simplemente que, aprovechando también un espacio que da la ley, que la consulta con las comunidades podría permitir que esto se lleve a cabo, pero ese tipo de violaciones a la norma son realmente inadmisibles y el filtro que representa la autoridad jurisdiccional administrativa minera pues no está funcionando. Y esta retardación que existe es consecuencia de de un error en el punto de partida. Hay que retornar al punto cero para que esto funcione bien. Y es que la presión, sobre todo del sector cooperativo aurífero, es tan grande que inclusive con aspectos de corrupción ha logrado hacer pasar cosas que no deberían pasar y más bien la Cámara de Senadores ha sido sí el retén que necesita el pueblo boliviano para proteger sus derechos. Hay que agilizar todo esto de una manera realmente dinámica, pero un problema también grave es que se exige la presentación de la licencia ambiental y las organizaciones que están queriendo operar en nuestro territorio, pues no presentan. Y tampoco podemos dejar pasar a operadores que salten encima de este requisito que es fundamental para garantizar la estabilidad del ecosistema nacional. Gracias, Héctor. Hay una pregunta más que estaba antes, de hecho, de John Saúl Estaca, y es la siguiente. ¿Cómo puede restringirse la participación en en las cooperativas mineras en la explotación minera? Bueno, hay que ver cuáles son las razones por las cuales se ha incrementado tanto la participación de las cooperativas mineras. Cada año hay 111 cooperativas mineras nuevas. Estamos en números gigantescos de cooperativas que van a exigir al Estado boliviano áreas de trabajo. Se supone que las cooperativas no tienen capital para preparar, para desarrollar una mina y por lo tanto están pidiendo que sea el Estado que haga este trabajo. Ahora, hay mucha gente que se organiza y va a trabajar como cooperativistas porque están subempleados en las ciudades o no tienen empleo. Entonces, se van hacia las minas, particularmente la minería aurífera, porque esa es una tabla de salvación. Entonces, habría que atacar el punto de partida, es decir, generar empleo alternativo. Es fundamental que el Estado reconozca sus limitaciones para montar más y más plantas operadas por el Estado, para entrar en acuerdos con la empresa privada, que haya inversión privada que pueda generar aquellos empleos que no estamos pudiendo generar como Estado, lamentablemente. Por otro lado, también, si vemos que una buena parte de estos cooperativistas eran trabajadores de la Comibol antes del 85, quizás se podría, como ha ocurrido con el caso de Huanuni, que los socios de las 4 cooperativas que se enfrentaron a los trabajadores de Comibol el año 2006 fueran contratados por la Comibol. Es verdad que Huanuni ha pasado de 800 a 4.800 trabajadores de la noche a la mañana, pero se ha eliminado el problema de las cooperativas. Han desaparecido 4 cooperativas que ha cedido todos sus socios, diríamos, a la Corporación Minera de Bolivia. Esto quizás se podría hacer en algunas áreas y recuperar la constitución de una verdadera corporación. Pero hay varias posibilidades que habría que irlas estudiando, porque también entran aquí en juego costos, situaciones sociales, políticas, económicas, que tienen que ser analizadas y no se puede dar tampoco una solución así general. El audio
Doctora Eugenia. Sánchez. Perdón, veo que hay otras preguntas en el chat. Me parece que, doctor, usted ha detonado el interés de los participantes, lo cual me complace muchísimo porque es una oportunidad para escucharlo y aprender de usted. Y yo solamente quiero decir que hay incluso instituciones estatales como la propia AHAM, que este año ha dicho que sus capacidades institucionales ya han sido rebasadas por el volumen de las cooperativas y por las actividades ilegales, digamos, que operan en el oriente, ¿no? Sobre todo en el río Madre de Dios. Solamente eso para puntualizar estas respuestas que usted ha estado dando. Manolito, te doy la palabra. Muy buenas noches. Agradecido con nuestros excelentes panelistas. Yo quisiera hacer una pregunta puntual a la doctora Eugenia Sánchez, que nos pueda explicar en qué beneficia y en qué aporta el diplomado en Derecho Minero y Ambiental a los participantes. Bueno, Manuel, yo creo que cualquier estudio posgradual aporta en la formación y en la especialización del trabajo que realizamos. Un diplomado como el que plantea actualmente la San Francisco Javier en Derecho Minero y Ambiental, creo que, aunque se llama Derecho Minero y Ambiental, puede aportar a otras áreas que no necesariamente estén vinculadas con el ejercicio jurídico, porque vemos que por ejemplo, el trabajo de los ingenieros, los geólogos en minas, los ingenieros civiles o cualquier profesional vinculado a proyectos mineros y medioambientales necesita conocer, digamos, los elementos, digamos, que están fundamentados en el derecho, pero que son aplicados en el día a día en sus trabajos. Entonces, hay una virtud, digamos, de la transdisciplinariedad que se puede tejer en un diplomado de esta naturaleza. Yo creo que es una gran oportunidad en términos de formación y sobre todo en términos de mejorar las políticas internas, digamos, de las instituciones y de las propias empresas, también de la minería, y una forma de aportar desde mayor conocimiento para cambiar y modificar las realidades actuales, digamos, con el ánimo de construir mayor equidad social desde nuestro papel individual. Eso creo, Manuel, muchas gracias. Doctor Córdoba, doctora Eugenia, nosotros como universidad y como centro de estudios de posgrado nos sentimos honrados por su participación, por su voluntad de habernos acompañado en este webinar y reiteramos a todos los participantes la invitación de participar en el diplomado en Derecho Minero y Ambiental, resaltando que tiene la característica de la Universidad San Francisco Javier, que va a ser un programa de altísima calidad y, como ya han podido ver en este webinar, es algo apasionante. Distinguidos panelistas, muy buenas noches. Distinguidos participantes, muy buenas noches. Buenas noches y gracias. Gracias, doctor Córdoba. Un gusto saludarlo. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Eugenia. Manuel. A todos los que están participando. Han quedado varias preguntas sin respuesta, pero van a ser contestadas sin duda durante el diplomado. Los esperamos. Muy amables. Un saludo. Gracias por su participación. Muchas gracias, Eugenia. Gracias, Manuel. Y gracias a todos. Buenas noches y buen fin de semana. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Eugenia.